Ok, ya casi terminando entonces el libro de Génesis, hoy vamos a ver capítulo 46 y 47. Adelantándonos un poquito al último capítulo, que es el capítulo 50 de Génesis, es muy valioso que retomemos aquí que cuando va a llegar la muerte de José, habíamos quedado en que José recibe a sus hermanos y que Jacob se dispone para ir a Egipto, para movilizarse hacia allá, para ellos poder sobrevivir. Después de esto van a acontecer 17 años, cuando viene la muerte de su padre eh, Jacob, lo vamos a mirar, pero más adelante vamos a ver que viene la muerte de José. Y miremos cómo aquí, en estos versículos, todavía continúa el temor de sus hermanos, de que José vaya a utilizar su autoridad y el poder, la posición que él tiene en Egipto, para destruirlos a ellos en venganza por lo que ellos le hicieron a él. Ellos sabían que lo que habían hecho a su hermano era, dice, maldad aquí, maldad. Ellos sabían lo que ellos habían hecho y todavía tenían temor. Entonces, por eso quería adelantarme un poco aquí para mirar, dice versículo 15, viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, perdón, no es la muerte de José, sino la de su padre, o sea que han pasado 17 años desde que se fueron a vivir a Egipto. Entonces, viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dice, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, que ellos continúan en Egipto durante todo el tiempo que están viviendo y con ese temor. Dice, enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Entonces, miremos aquí la belleza de respuesta de José. No solamente él lloró mientras que ellos hablaban, quién sabe cuántas cosas pasaban por la mente de José mientras ellos le estaban diciendo esto, eh, que él lloró. Hay un componente bastante emocional para que lo tengamos en cuenta en las tribulaciones, cuando sufrimos injusticia. Hay un componente emocional en nosotros bien fuerte. Eh, pero lo más hermoso de José es como él dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Es decir, ¿acaso soy yo Dios para vengarme? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Entonces él vuelve aquí, confirma el propósito que Dios tenía de enviarlo a él adelante de su familia para preservar la nación de Israel, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengas miedo, ya os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló y les habló al corazón. Entonces, era valioso que resaltáramos que a pesar de que ya habíamos visto en el estudio anterior, en los capítulos que vimos sobre el encuentro que José tuvo con sus hermanos, cómo él los perdonó, cómo aún así ellos mantuvieron ese temor, pensaban una vez que muera nuestro padre, entonces ahí es donde realmente José puede tomar venganza si lo hubiera querido, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él era un hombre temeroso de Dios y él entendía que Dios había usado todas esas circunstancias de adversidad para un propósito de preservar la vida y mantener en vida. Y volvemos a recordar que no solamente la piedad del pueblo de Israel, sino del Mesías, que es Jesucristo, que va a venir después, muchos más años más adelante, eh, por medio del pueblo de Israel, como era la promesa de Dios, que lo vimos desde el Génesis 3:15. Entonces ahora sí podemos iniciar capítulos 46 y 47. En estos capítulos 46 y 47, el capítulo 46 lo vamos a retomar de una manera muy por encima, porque habla mucho de los hijos de cada uno de los 12, los hijos de Rubén, de Simeón, de Leví, de Judá, de todos los hijos. Obviamente en ese momento no han nacido
los de José, creo, y los de Benjamín. Vamos a mirar, porque no recuerdo bien. Entonces, eso lo vamos a pasar realmente por encima, no voy a leer cada uno de los nombres. Hay algunos de ellos que murieron, como dice aquí, y Onán murieron en la tierra de Canaán. Entonces, algunos murieron, pero el resto sí pasaron a Egipto. ¿Cuánto tiempo van a estar en Egipto? 430 años van a estar ellos en Egipto antes de regresar a Canaán, que va a ser la conquista de Canaán, donde Dios va a dirigir y va a librar la batalla de conquista. Esto está en los libros más adelante de la Biblia. Entonces, comenzando a leer, dice capítulo 46 que salió Israel, que es Jacob, con todo lo que tenía, es decir, salió el ir para no saber cuándo va a regresar, ¿sí? Vino a Beerseba y ofreció sacrificios. Beerseba era donde eh, Abraham e Isaac habían ofrecido sacrificios allí, era un lugar donde ellos ofrecían sacrificios. Él fue a ese lugar y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Sabemos que el propósito de estos sacrificios era de alabanza, de adoración, de reverencia, y también de esperanza de que Dios continúa teniendo el control de la vida de él y de toda su familia. Habla Dios a Israel, a Jacob, en visiones de noche. Ya lo había hecho anteriormente, ¿cierto? Ya lo hemos visto en otros capítulos. Y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Esta gran nación es que después de 430 años, según el reporte bíblico, llegan esa gran nación cuando ellos salen en el éxodo de Egipto, escapando de la tiranía del faraón de esa época. Dice que los israelitas que salen de esa área de Ramsés, sin contar mujeres y niños, eran como 600.000 hombres de a pie en edad militar, o sea que tampoco estaban los ancianos aquí. 600.000 hombres, o sea que después de ser una familia pequeña, porque vamos a mirar cuántos entran a Egipto, son aproximadamente 70 los que van a entrar, como vamos a mirar aquí, 66, se convierten en 600.000 más mujeres y niños y ancianos. Entonces dice, yo descenderé contigo a Egipto. Qué belleza de palabra que Dios nos dijera, yo voy a tal lugar contigo. Qué preciosura saber que Dios diga, yo estoy contigo en tu casa, yo moro en tu corazón, tú has nacido de nuevo, el Espíritu mío vive y mora en ti, en el creyente. Qué consuelo, qué afirmación, qué seguridad para no temer, para tener esa confianza de que Él nos ama, de que Él está con nosotros y que Él nos guía. Entonces, este es el Dios, este es un Dios personal, un Dios que nos ama, que está con nosotros. Entonces dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Cuando habla de este te haré volver, como vamos a ver que Jacob muere en Egipto y lo que regresan es pues su cuerpo, sus huesos que van a ser enterrados con sus padres. Este haré volver es a su descendencia, a sus hijos. ¿Sí? Te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y mujeres en los carros de Faraón que había enviado para llevarlo. Tomaron sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas, las hijas de sus hijos y toda la descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. Entonces están Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Leví, Zabulón, Dina, había ya fallecido, por eso no entra ella, la tengo aquí con amarillo. Y entran, bueno, estos son los hijos los puse en rosado, porque esos vienen siendo los hijos de Leví, ¿sí? Y después están aquí en verde, están los hijos de Silpa.
y estos van a ser Gad y Aser. Después vienen los hijos de Raquel, que son José y Benjamín. Los hijos de José van a ser Manasés y Efraín, que estos nacen en Egipto. Y después vienen los hijos de la mujer que le va a ayudar a Raquel, que es Bila, que es la que le ayuda a ella. Y vienen siendo Dan y Neftalí. Y aquí menciona los nietos de ellos, algunos de los nietos. Dice, estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel, la hija, y dio a luz a estos a Jacob por todas 7 personas. Entonces menciona por cada uno de los hijos de cuántos vienen en total, por familia. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de su lomo, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todos los que acabamos de ver aquí, Manasés y Efraín. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y cuando vemos aquí en Hechos 7 dice que fueron 75. Está hablando de los nietos de José. Entonces, aquí a estos 76 le añaden 4 personas más que vendrían siendo José, estaría Jacob y estarían Manasés y Efraín. Por eso menciona, después de que menciona 66, vuelve a mencionar aquí como si fueran 70, que viene siendo o describiendo lo que es el total de la familia de Jacob. Envió Jacob a Judá. Judá representa no el hijo mayor, vamos a mirar si Rubén, no el hijo mayor, sino que viene siendo Judá, el cuarto hijo, que viene a ser representante o líder escogido por su padre para representar a toda la familia, viene siendo Judá. Delante decía José para que le viniese a ver a José. En José, este es el área, este es un área. Y llegaron a la tierra de José, en Egipto, y José ungió su carro y vino a recibir a Israel su padre en José, y se manifestó a él, se echó sobre su cuello, lloró sobre su cuello largamente. Volvemos a ver aquí emociones. Las emociones son dadas por Dios, las emociones son parte del ser humano. Tenemos emociones porque amamos la justicia de Dios, porque aborrecemos la injusticia, no queremos el sufrimiento de personas que son víctimas innecesariamente de injusticia. Entonces las emociones son algo que son parte del ser humano y esto a pesar de que de todo su liderazgo y toda su tenacidad, José muestra su amor llorando largamente sobre el cuello de su padre. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora. Esta expresión, valga la pena explicarla, esta expresión, muera yo ahora significa ahora puedo morir en paz, eso es lo que significa. Ahora ya puedo morir porque ya he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón. O sea que aquí ya viene una parte de que a pesar de que él tiene tanta autoridad, él tiene que corresponder con un protocolo de la corte de Egipto y es darle un reporte a Faraón y eso es precisamente lo que va a hacer. Parte de este protocolo que va a hacer José a continuación en el siguiente capítulo es que él va a presentar a sus hermanos, va a presentar a su padre, a Faraón. Dice, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que están en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos. Aquí ya le está presentando José a su familia cuál va a ser como el perfil de lo que José va a explicarle a Faraón, de lo que su familia puede hacer para que ellos sean colocados en unas posiciones, digamos, de autoridad específicas y de liderazgo dentro de Egipto. Y han traído sus ovejas y sus vacas, y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare, es una manera como José, fíjense, parte de ese liderazgo tan maravilloso que Dios le da a José, es una parte importante que tengamos aquí en cuenta, es no solamente la capacidad de comunicarle a su familia lo que él va a hacer con ellos y cómo lo va a presentar delante de Faraón, sino que él va a comunicarle a Faraón
Entonces, cuando Faraón nos llamara y dijera, les está explicando cuál es vuestro oficio, es una explicación, comunicación. Esto es parte esencial en el liderazgo. No asumir las cosas que ellos ya tenían que saber todo. Ellos estaban viniendo de una región completamente extraña a una tierra con unas costumbres, a una nación con unas costumbres completamente diferentes. Entonces, él va a hacer los va a ayudar en este proceso de transición. Eso es lo que un líder hace. Un líder es muy sensible, perspicaz, audaz y lleno de sabiduría, guiado por Dios para ayudar a otros a hacer un proceso de adaptación y de transición. No porque ya él tenía claridad de todo y tenía adaptación en todo y conocía todo. Ahora, parte de ser el líder de su familia, era ayudarlos en este proceso de transición. Y podemos ya imaginarnos con esto una serie de detalles, de cantidad de detalles que pueden estar incluidos en todo este proceso. Aquí la Biblia nos lo dice el reporte bíblico de una manera muy general o sencilla, pero podemos asumir que hay mucha tela que cortar detrás de todo esto. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios, y porque para los egipcios, es importante que lo tengamos en cuenta también, dice, es abominación todo pastor de ovejas. Mirando como en el espejo, o sea, un reflejo, o sea, como desde otro ángulo opuesto, podemos ver que el hecho de que ellos fueran pastores de ovejas ya implicaba que ellos tenían que estar en una zona separada de Egipto. Y esto podemos entender que es parte del plan de Dios para que ellos no se mezclaran y no se revolvieran como tan profundamente y tan directamente y tan cercanamente a la cultura y al paganismo de Egipto. Entonces, José conocía que era abominación y por eso era importante que explicaran que eran ganaderos, aunque se resumía que la ganadería era a diferentes tipos de animales, pero que ellos no iban a estar con ovejas, digamos, cerca de la zona de donde estaba Faraón, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Ahora sí pasamos al capítulo 47, dice que vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán. O sea, que a pesar de que los pastores de ovejas eran abominación, José no lo oculta a Faraón, él lo explica ampliamente y va a tener sus medidas y su distanciamiento para que eso no vaya a ocasionar un problema. He aquí están en la tierra de Gosén y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones. O sea que tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Seleccionó un grupo de toda su familia y los presentó frente a Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido. Fíjense la claridad en la comunicación. No hay un juego de palabras, no hay un enredo, todo se va al grano. Hemos venido para morar aquí. ¿Por qué tienen ellos esta confianza de decir esto a Faraón? Bueno, primero habíamos visto en el 46 que Dios le había confirmado a Jacob, su padre, que él estaba con ellos primero, que todo eso es lo más importante. Y en segundo lugar, ellos estaban respaldados por José. Dice, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de José. Es decir, a pesar de que José, fíjense, claramente aquí vemos que a pesar de que José tiene una posición de autoridad, ellos de todas maneras, José los presenta, les dice a ustedes que van a explicar claramente y al grano, ¿sí? Y le dicen, por tanto, te rogamos ahora que permitas. Esta es una manera de presentar humildad, respeto, reverencia, es una manera de José corresponder con los protocolos de la corte del rey de Faraón,
Y entonces ellos, te rogamos que nos permitas, es decir, ellos no estaban asumiendo de que ya lo iban a hacer, pudieron hacerlo, pero no, ellos están comunicando y dice, te rogamos ahora que permitas. Y así debemos ser nosotros, ¿no? Debemos ser reverentes, con la autoridad, respetuosos con la autoridad y darle reconocimiento y humildad, ¿sí? Respeto, que habiten tus siervos, es decir, tus siervos están en reverencia en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Entonces no es que qué tan buena gente el Faraón, no es que Dios estaba obrando en el corazón y en de Faraón y en las circunstancias de toda esta familia, de tal manera que cuando vemos que el Faraón dice, la tierra de Egipto está delante de ti, en lo mejor de la tierra es habitar a tu padre y a tus hermanos. ¡Ay, qué tan buena gente el Faraón o qué tan de buenas nosotros! No debemos de ver las situaciones así. Ya hemos leído desde antes, versículos atrás, que es Dios el que está haciendo todo esto, que ha sido Dios quien ha llevado a José para que todas estas circunstancias lleven a decir al Faraón, la tierra de Egipto está delante de ti, en lo mejor de la tierra es de habitar a tu padre y a tus hermanos. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y si entiendes, es que el faraón reconoce que el que era de entendimiento allí era José. Definitivamente eso ya lo sabíamos, pero aquí lo está confirmando Faraón. Versículo 7 también José introdujo a Jacob su padre. Fíjense el respeto de, de José de traer Jacob a Faraón. O sea, estos son protocolos eh, que realmente podemos esperarlo de José, de alguien como José, que él haga esto. Entonces José introdujo a Jacob, su padre, lo presentó delante de Faraón y Jacob, algo, algo que sí no es como muy de esperarse, es que Jacob fue quien bendijo a Faraón y lo bendijo 2 veces, acá más en el día lo vuelve a decir. Jacob bendijo a Faraón. Dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Cuáles son los elementos importantes aquí? Primero, interesante la pregunta de Faraón a Jacob, ¿cuántos años tienes? Bien interesante. Quizá hizo más preguntas aquí Faraón, no creo que sea limitado, pero cuando vemos el reporte bíblico, generalmente se destacan los elementos de mayor relevancia en el reporte bíblico cuando el autor hace una descripción o una narración de lo que ocurrió. Entonces, el hecho de que Jacob haya llegado de 130 años a Egipto, que haya vivido 17 años, es algo que el escritor quería que quedara como reporte de lo que estaba ocurriendo en la vida del pueblo de Israel. Entonces, ya sabemos que aquí él tenía 130 años, Jacob, y también está diciendo que pocos y malos han sido, y se refiere a todas las situaciones tan difíciles que sabemos que Dios estaba con él, sabemos que Dios está con nosotros, quienes creemos en el Señor, quienes buscamos la gracia y la misericordia de Dios todos los días, la guía de Dios, que tenemos situaciones difíciles, de adversidades reales que enfrentar, pero que no estamos solos, Dios está con nosotros. Y él dice que son pocos porque él trata de explicar aquí que está comparado a los años de vida de sus padres, es decir, está hablando de Abraham, de Isaac, ¿sí? Está hablando de que ellos vivieron muchos más años que él. Y también está hablando de peregrinación, importante que entendamos aquí, que resaltemos la palabra peregrinación porque significa que ellos han estado en Canaán como qué, como peregrinos,
pasan por allí. Ellos todavía no han entrado y todavía no es ni siquiera cerca la etapa de la conquista de Canaán, es decir, la tierra que Dios le prometió a Abraham. No estamos ni siquiera cerca de ese momento. Entonces, por eso él dice que ellos pasaron peregrinando por toda esa área de Canaán. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, a toda la casa de su padre, según el número de los hijos. Entonces, este según significa que José tenía una estrategia de alimentar por familias, por tribus, eh, en todas las áreas donde estaban ellos, no solamente en Egipto, sino sus alrededores, aquellos que podían pagar por el alimento. Entonces, según el número de los hijos, es implícito que había racionamientos y había una estrategia de cómo repartir los alimentos. No se hacía desmedidamente, sino que se hacía con un método. Versículo 13, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. O sea, la situación se estaba poniendo peor. Eran 7 años de hambre, de hambruna. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Entonces significa que ya la gente ya se agotó el dinero. Ya no había oro, ya no había metales preciosos, ya todo lo que la gente tenía como dinero, como para comprar, en ese momento no era un papel, sino que era metales preciosos. Entonces, dice que todo ese dinero lo recogió José. Es que la pregunta es, si ya las personas no tienen dinero, ¿qué les queda? ¿Qué le puede pasar hoy día a un país o a una nación donde el pueblo quede sin dinero? Bueno, pues, ¿qué sigue? Vamos a ver aquí que siguen los ganados. Se agotan los ganados. La gente necesita comer. ¿Qué sigue? Vamos a ver. La gente se ofrece o se vende o se regala como siervos. ¿Y qué sigue? Sus tierras también. Entonces, prácticamente, si miráramos la historia de Egipto, los siguientes faraones que van a venir más adelante prácticamente quedaron dueños de toda la tierra. Ellos, los faraones, quedaron dueños de todo, eventualmente. Entonces, devolvámonos en el 13, dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto, en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y este de él comprar no era que pues, se fuera a enriquecer. En ningún momento podemos asumir o pensar, todo esto iba para Faraón, no para José. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. Es decir, esto es algo que el pueblo necesita, las naciones necesitan, alimento para poder sobrevivir. Danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por los asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Todavía faltan más años por delante. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Y es verdad, era lo único que tenían. Pues eso era lo que tenían que dar, eso era lo que seguía. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Aquí, así nosotros como nuestra tierra, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan.
y seremos nosotros en nuestra tierra siervos de Faraón, todo por pan. Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades. O sea que ya las personas no podían sobrevivir en el campo, había que reunirlas en las ciudades porque ahí era más fácil la distribución de los alimentos, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró. Estamos hablando de unos sacerdotes egipcios, no vamos a pensar que son unos sacerdotes que eran representantes del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Jehová. Por cuanto los sacerdotes egipcios tenían ración de Faraón y ellos comían la ración de que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembráis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón. Esta es la primera parte que podemos ver en la escritura, que se está pidiendo una ración, un porcentaje, como un impuesto al pueblo de lo que ellos van a producir. Dicen: de los frutos daréis el quinto, que es el 20%, que es una quinta parte, y las 4 partes, el 80%, serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros hijos. Y ellos respondieron: la vida nos has dado. ¿Es verdad? Él, o sea, en medio de todo lo que ellos vendieron sus tierras y entregaron sus vidas como siervos o esclavos de Faraón, eh, sus vidas habían sido salvadas. Hallemos gracia en ojos de vuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy en la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Y habitó Israel en la tierra de Egipto. Aquí cuando habla habitó Israel es que ya toda la familia de Jacob con sus hijos, de referencia aquí, habitó Israel, ya como si fueran, digámoslo así, una nación, aunque recordemos que para ellos llegar a ser nación, ¿qué se necesitan? Bueno, muchas cosas. Para una nación, ser nación necesitan tener un idioma, una religión, un gobierno, un territorio, unas riquezas naturales porque puedan sobrevivir, mantener una economía estable, relativamente estable. Entonces, pero a pesar de que todavía no tienen esto, aquí el recuento bíblico, Moisés decidió de una vez ya llamarlos como Israel. Entonces, Israel, toda esta familia grande, que después se va a multiplicar mucho más, en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera, como era el plan de Dios, ¿cierto? Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años antes de morir. Fueron los días de Jacob. Los años entonces serían los 130 más 17, 147 años lo que vivió Jacob. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que me pongas tu mano debajo de mi muslo. Esto lo hemos visto antes en otros versículos anteriores. Era como un acuerdo, un pacto, o sea, que ha comprometido José con su padre al poner la mano debajo de su muslo: y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, esto hablando de su muerte física, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. El próximo estudio vamos a mirar la bendición y la oración que hace Jacob sobre su familia antes de su muerte. Entonces, hasta aquí hemos terminado con el capítulo 47 del libro de Génesis.